Éxodo 32, verso 7. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Este es el tema número 75 de esta serie. El tema de hoy, interceder. Interceder. Vamos a aprender el día de hoy, hermanos, que muchas veces o varias veces Dios revela algunas cosas, pero es para un propósito, ¿ok? Es decir, hay algunos casos especiales donde Dios te revela la intención del corazón de una persona. No siempre lo sabemos, ¿ok? Yo puedo sacar una conclusión respecto a su conducta, respecto a decisiones que toma y respecto a cómo se comporta. Yo puedo tomar o sacar una conclusión, pero yo no sé en verdad lo que hay dentro del corazón de esa persona tan arraigado que lo hace ser de esa manera. Pero hay a veces, contadas, en las que Dios te lo revela, pero hay un propósito, ¿ok? Y obviamente ese propósito nunca será revelarte, nunca será eso. No lo vemos en la Biblia. Es más, ni la misma asna de Balaam, que le dijo que por qué le había hecho eso, se rebeló contra él. Entonces, cuando Dios hace eso, es para un propósito. Cuando alguien toma un camino contrario a eso, Dios no le ha hablado. Ha hablado lo que él cree. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar ahí. Éxodo 32, 7 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaré por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. A Moisés no le era posible en aquel momento y lugar saber lo que sucedía al pie del monte, pero en aquella comunión con Dios pudo conocer. O sea, ¿quién le dijo que el pueblo se había corrompido? Dios mismo. O sea, Dios se lo reveló. Él no lo sabía, sino que Dios se lo reveló. Ahora, como te digo, la pregunta es: ¿por qué se lo reveló? O sea, ¿por qué Dios no dejó que él descendiera y se diese cuenta? Sino que cuando estaba en la comunión con Dios, Dios se lo dice, que su pueblo se había corrompido. Bueno, la conversación que vemos aquí, que hemos leído, hace ver la estatura espiritual que tenía el líder en ese momento. ¿Ok? Cuando Dios te revela algo, hay un propósito. Pero a la vez, Dios está probándote a ti también. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces vamos a ver un poco de la conversación que tenía Dios con su siervo. Vamos a empezar a estudiar estos versos, 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, pues tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí vemos dos cosas. Primeramente, un pueblo que es idólatra, no es pueblo de Dios. Por eso dice: porque tu pueblo.
O sea, no dice, mi pueblo se ha corrompido, dice, tu pueblo. O sea, mi pueblo idólatra, alguien que es idólatra, no es de Dios. Dios jamás lo va a respaldar. Aunque diga que hace las cosas por Dios, Dios no respalda a alguien así. Ahora, ¿qué estaba haciendo el pueblo al pie del monte? ¿Lo recordamos? Estaba diciendo, mañana será día de fiesta para Jehová. O sea, estaban adorando a Jehová. Pero ¿cómo la llamó Dios esa adoración? La primera cosa, corrompido. Corrompido. Aquí la palabra corrompido significa alguien que está en ruinas. Eso significa, alguien que está en ruinas. Alguien que está derribado. La pregunta es, pues no que era para Jehová. Entonces te digo, hoy muchos en día se han puesto de pretexto a Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te vas? Dios me dijo. Oye, ¿por qué agarras esta conducta contra el liderazgo? Dios me dijo. Oye, ¿por qué andas dividiendo la iglesia? Dios me dijo que lo sacara de la mentira en la que viven. O sea, no eres tú, es Dios el culpable de que tú seas así. Ahora, ¿cómo comprobar? Aquí viene la pregunta, ¿cómo comprobar que efectivamente eso pasó? Que Dios le dijo eso. ¿Cómo comprobar eso? La respuesta es, ¿cómo avanzó su vida? Mira, alguien que le dijo Dios algo, una de las cosas que se va a hacer evidente es que da un fruto bueno. Es decir, si Dios te dijo, oye, por decir, hoy lo de moda es que los jóvenes se juntan y después de unos años, si se entienden, se casan. ¿Okay? Entonces llegan acá, se les dice, oye, ¿estás casado? No, ¿qué quiere, pastor? No estoy casado. No estoy, o sea, nada más nos juntamos porque pues ya le contaré la historia después. Bueno, entonces yo le digo, bueno, ok, entonces, cásate. Porque el casamiento, hermanos, el matrimonio no lo instituyó un ser humano. Porque muchos dicen, es que el matrimonio es solamente un margen de la sociedad. No, te equivocas. El matrimonio no lo hizo ningún hombre, lo instituyó Dios. ¿Ok? Entonces, por decir, ¿qué pasa con aquellos hombres que llegan aquí, o sea, un matrimonio que se casó por la Iglesia Católica? ¿Vale o no vale? Sí, vale. Porque aunque estén ahí frente a el muñeco y lo que tú quieras, el matrimonio no lo instituyó un hombre, lo instituyó Dios. ¿Ok? Entonces sí vale, porque el compromiso fue ante Dios. En su ignorancia, que ellos pensaron que era Dios ahí, pero finalmente el que instituyó el matrimonio es Dios. Bueno, entonces retomando. No, pues estamos juntados. Bueno, cásate. Ahí Dios le está hablando. ¿Cuál va a ser el fruto que de verdad Dios le ha hablado? Que lo obedece. Y eso le trae bendición. Porque obviamente eso es parte de la obediencia. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando se corrompen? Es decir, que tú ves que su vida empeora. Y dice que Dios le habló. O sea, ¿qué pasa con aquel que te dijo, es que Dios me dijo que me cambiara de iglesia porque allá requieren allá mis servicios? Y tú le dices, bueno, si Dios te habló, pues adelante. Y resulta que ya ahora ya ni se congrega. ¿Dios te habló? Aquí hubo un caso de una mujer que dijo que Dios la había llamado a ser profetisa. Te digo cómo está hoy. Perdió su matrimonio y se volvió una mujer fichita. ¿Te imaginas a qué me refiero? Una mujer que se dedicó a la prostitución. Y Dios le habló que se fuera de aquí. ¿Le habló Dios? Porque fíjate, muchos que a veces no entienden, entonces dicen, entonces Dios se equivocó. No,
Perdóname, primeramente vamos a decir si Dios de verdad le habló. Ahora, el pueblo decía que era para Jehová. Pero entre más lo hacían, o sea, entre más hacían su fiesta, más se parecían al mundo. Entre más lo hacían, más se enfocaban en su carne que en la voluntad de Dios. Eso es corromperse. Pablo dijo de esta manera, Gálatas 6:6. Gálatas 6:6, con respecto a corromperse. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí corrupción en el griego significa alguien que está arruinado también. Voy a explicar un poco ese verso. El contexto de Gálatas son los judaizantes, que tenían sus pensamientos de hombres y habían hechizado a los gálatas, diciéndoles que sí Cristo, pero también tenían que hacer ciertas prácticas humanas. Entonces, habiendo empezado por el Espíritu, iban a terminar por la carne. Y el que siembra para la carne, segará corrupción. Es decir, alguien que se dedica más a las cosas de la carne, una de las cosas por las que se ve es que tiene un desorden fatal. Hay áreas de nuestra vida que requieren orden, ¿okay? Todos estamos en ese proceso. Pero una de las cosas en las que te vas a dar cuenta cuando alguien está trabajando en la carne es que su vida es un caos. Es un caos. O sea, en su casa es un caos. Su trabajo que tiene, trabajo que lo despiden. Ya lleva como 1000 trabajos y ninguno se queda. Dinero ni hablamos, es un caos gastando dinero. Su familia está de cabeza. Su esposa ya no sabe si lo quiere ver o lo quiere mandar a trabajar o lo quiere tener, ya no sabe. Sus hijos lo aborrecen, es un caos su vida. ¿Cuál es la raíz del problema de eso? Pecado. Tanto trabajan en la carne, tanto hacen lo que quieren, tanto hacen lo que bien les parece, malo, porque dice el proverbio que todo camino es recto en su propia opinión. Tanto hacen lo que quieren, que llevan su vida a un caos, poco a poco, y vas a ver que su vida cada vez es más pesada, hasta que llegan al punto de decirte que ya no sé qué hacer. Pues sí, tanto has sobrado en la carne, que de la carne sí llegas, ¿qué? Corrupción. Segundo punto que Dios habla de este pecado, en Éxodo 32:8, dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Aquí la palabra apartado. Así nombró el pecado Dios del pueblo. Número 1, se han corrompido. Número 2, se han apartado. Aquí la palabra apartado significa malhumorado. Malhumorado. Pero mira, significa también ser refractario. Significa ser refractario. Buscando la definición de esto, refractario, significa alguien que se opone a aceptar una idea, opinión o costumbre. Ese es un refractario. Alguien que se opone a aceptar una idea, opinión o costumbre. Eso es lo que pasó con Israel. Se oponían a la idea que Dios les había dado. Dios ya les había dado mandamientos. Ellos habían hecho un compromiso diciendo sí, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ellos dijeron sí, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿No habían dicho eso? Entonces, ¿por qué ahora se habían apartado? Esto me hace pensar mucho en los adolescentes. Porque de niños, oye, ¿amas a Cristo? Sí. Oye, ¿amas la Biblia? Sí. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué te has vuelto un refractario? O sea, ahora te opones a la idea de lo que Dios quiere para tu vida. Te opones. ¿Por qué?
La respuesta es porque dentro de tu corazón hay otra cosa que no es Dios. A ver, te voy a hacer una pregunta. Si tú estuvieras en un monte y estuvieras viendo toda la fiesta que Israel tendría, ¿pensarías que era para Jehová? ¿O dirías, qué diferencia hay entre Israel y los cananeos? ¿Has leído por decir de la adoración a Moloc? Moloc era un dios que le sacrificaban niños. Era un dios con cabeza de chivo. Y era grande, era de bronce. Y tenía una hoguera abajo. Y siempre tenía los manos extendidas. Y dice que cuando ellos hacían esto, tocaban muchos tambores fuertemente para que no se oyera que los niños lloraban. No se puede escuchar el llanto de los niños por los tambores que se hacían. Y esto hacían. Decían, este bebé es para Moloc. Obviamente el bebé tenía que ser también sin defecto. Y lo ponían en las manos al rojo vivo. Y así llorando el niño tenía un mecanismo que hacía que las manos se lo llevara a la boca del ídolo y los calcinaban. ¿Qué diferencia había entre eso y lo que Israel hacía? Te pone a pensar eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una iglesia que tiene un completo desorden y un concierto de Molotov? ¿Qué diferencia hay? Nada más que es cristiano. Hermanos, es por ello que muchos hoy dicen, el fin justifica los medios. Es para Dios. Pero en verdad lo único que hacen es ir en contra de las cosas establecidas por Dios. Eso es un gran pecado. Hacer las cosas a tu manera es desobediencia, hermanos. Seguimos allá en el verso 8. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, a ver, ¿cómo te sientes cuando ves tanta injusticia? Cuando prendes la televisión y ves, por decir, que este hombre le enseñaba a un niño y lo agarraba a patadas para enseñarle. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando ves que raptaron a 3 jovencitas y no se sabe dónde están? ¿Cómo te sientes cuando entra un ladrón y le da un tiro a la cajera y se lleva todo? ¿Cómo te sientes cuando ves a un ladrón que el mismo del local le disparó en los pies para que no se fuera y ahora el del local es el que enfrenta una pena de 20 años de prisión porque se defendió de que le querían robar? ¿Cómo te sientes con eso? Sientes impotencia. Sientes como que dices, es que eso no puede ser. No puede ser. Bueno, esa es solo una pequeña parte, hermanos. Ahora, nosotros no aguantaríamos ver la milésima parte de la provocación que Dios ve cada día. Porque es de todo el mundo. Y sin embargo Dios guarda silencio. Hermanos, los que se corrompen a sí mismos, no solo se avergüenzan a sí mismos, sino que hacen que Dios mismo se avergüence de ellos. O sea, hermanos, ahora vamos a llegar a un punto aquí importante, pero es tan triste ver cómo la humanidad agrede a Dios y todavía preguntan el por qué sufren. Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Traducción viviente. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. ¿A quién se parecerá? No, pastor, yo soy bien obediente. Israel era como un ganado que no quiere ser guiado. Era como un animalito que lo jalas y se rebela.
¿Has visto un perrito así? Que le pones la cadena y tú vas caminando y y él se va haciendo así. Y tú lo vas jalando y jalando y jalando y él está haciendo así. Como que resistiéndose. Así es todo aquel que no quiere hacer lo que Dios le dice que haga. Es un hombre terco y rebelde. En el Salmo 32, vamos a ver ahí, el rey David habla sobre aquel que no quiere reconocer su falta delante de Dios. Salmo 32:6. Dice ahí: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, estás a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, es decir, tú serás mi especial cuidado, es lo que dice. Pero fíjate lo que dice el 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Un rebelde piensa que sabe, pero no sabe que está así. O sea, entre más rebeldía muestres, más falta de entendimiento muestras, aunque dices que puedes o que sabes. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué dice ahí? No se acercan a ti. Y lo pone después. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Por qué? Porque el impío es así. ¿Cómo es el impío? Es alguien que lo tienen que obligar, que lo tienen que amenazar. Ese es un impío. No, ¿sabes qué? Si no cumples con esto, mira, te va a pasar esto. Son como el caballo, como el mulo, que los tienes que andar. Los caballos y los mulos, hermanos, deben controlarse con frenos y cabestros. Y es triste, pero algunos cristianos deben tener freno y cabestro. ¿Por qué? Porque son incontrolables. ¿Y sabes qué puede ser un freno y un cabestro? Una enfermedad. Otro freno y un cabestro: que pierdas a tus hijos, o sea, que mueran jóvenes. O que tú como hijo pierdas a tus padres. Muchas veces Dios te tiene que poner ese freno, porque si no... Pero hermanos, los animales no tienen comprensión. Ya se entiende de un animalito, o sea, a veces un perro, un gato que ha sido maltratado, pues piensa que todos son así, ¿no? Y empieza a demostrar miedo, empieza a demostrar agresividad, pero es porque no tienen mucha comprensión. Pero ¿qué podemos decir del pueblo de Dios? Entonces, la manera en que Israel estaba haciendo su adoración era como animales que no tenían entendimiento y que se guiaban por sus bajas pasiones. Dios no quiere algo así. No. Por eso la adoración debe ser en espíritu y en verdad. La adoración no debe estar basada en lo que sientes. La adoración debe estar basada en el conocimiento de Dios. Ahora viene otro versículo, Éxodo 32:10, seguimos ahí. Ahora pues, dice ahí, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira, es por esto que a muchos no les gusta el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este verso parece muy severo. Muy severo. A ver, voy a empezar a hacer varias preguntas con respecto a esta parte del carácter de Dios, que Dios es así, ¿eh? O sea, Dios se enoja. Dios se enoja.
Y Dios tiene que hacer un juicio, porque hoy preguntan, ¿por qué si Dios perdonó a Eva, la expulsó del Edén? Y cuando yo veo esas cosas, pues yo sé qué responder ahí, pero bueno, me pongo a ver las respuestas que le ponen ahí en el Twitter. Le ponen, es que Eva no se arrepintió. Mis hermanos, una cosa es perdonar y otra cosa son las consecuencias. Puede haber perdón, pero que las consecuencias van a venir. O sea, eso es inevitable, pero el hombre piensa que si me perdonó, pues no tiene que haber consecuencia. No. Una cosa es que Dios te haya perdonado y otra cosa diferente son las consecuencias que van a venir por tu desobediencia. ¿Ok? Entonces, voy a hacer varias preguntas. Por decir, ¿merecían ser destruidos? Sí. ¿Merecían el perdón del Señor? No. Bueno, que es humanista, sí, porque ¿dónde está el Dios de amor? Bueno. ¿Merecían ser castigados? Sí. ¿Merecían la misericordia de Dios? Pues no. Ahora aquí viene otra pregunta más puntual. ¿Qué es lo que estaba en juego en ese pecado? La gloria de Dios. O sea, debes entender que todo pecado, al primero que ofendes es a Dios. Déjate ya de terceras personas o de que ofendiste a tu mamá, a tu papá o a tu esposo, a tu esposa. Al primero que ofendiste es a Dios, con ese pecado. Cuando tú no entiendes eso, no te arrepientes. Porque dices, yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. O sea, cuando el joven se revela y empieza y le contesta de una manera agresiva a su papá o a su mamá, él piensa que nada más ofendió a su mamá. Y dice, no. Que vea que yo ya estoy grande. Pero no se da cuenta que ha ofendido a Dios. Pero como no se da cuenta, piensa que no es tan malo lo que hace. Porque no se da cuenta que ofende a Dios. Hermanos, cuando tú ya te pones a pensar que con tu pecado ofendes a Dios, empiezas a pensar si hacer eso que vas a hacer. Porque al que vas a ofender primero es a Dios. Ya después vienen pues otras personas. Pero no estaba en juego la reputación de Moisés. Estaba en juego la reputación de Dios. Entonces, lo primero que vemos en este verso es el carácter justo de Dios. Hermanos, Dios no puede dejar impune el pecado. Dios no lo puede dejar. O sea, ay Dios, si tú eres amor, ¿por qué no pasas por alto esto? Es que si no, no sería justo. No sería justo. O sea, ¿te imaginas a un Dios que se haga de la vista gorda? ¿Qué clase de Dios sería ese? No. Todo pecado ofende su santidad y por ello tiene que juzgarlo. O sea, tiene que haber disciplina para aquellos que ofenden a Dios. Por eso Dios no puede pasar por alto el pecado. O sea, sí, nos perdona, sí. Pero hay muchos pecados que tienen consecuencias. Tienen consecuencias. ¿Por qué? ¿Porque Dios sea malo? No. Pues hay mucha gente que se pregunta eso. Ay, a ver, si Dios es amor, ¿por qué ahogó a todos? Porque es una muestra de la justicia de Dios. Pero pensamos que a veces Dios es como nosotros, ¿no? Con nuestros hijos, que hicieron algo malo y pensamos que perdón, cuando ya los perdonamos, no tiene que haber una consecuencia. No, una cosa es que hayas perdonado y otra cosa es que la consecuencia no venga, porque si no hay consecuencia, no hay sabiduría.
Entonces, la primera cosa que vemos en este verso de Éxodo 32, versículo número 10, es primeramente el carácter de Dios. Y segundo, la segunda cosa que vemos es el crecimiento de Moisés. A ver, te lo voy a poner así. ¿Cómo reaccionarías tú? Dios te dice, voy a consumir a todos esos que han murmurado contra ti, conspirado, se han rebelado, han puesto en duda tu llamado, te han criticado a tu familia, han ideado apedrearte. Eso fue lo que han hecho con Moisés. O sea, Moisés está ahí con Dios y le está diciendo que habían pecado y que los va a consumir. Fíjate por todo lo que había pasado a Moisés. Habían murmurado contra él. Habían dicho que había tomado mujer cusita, que si solamente Dios hablaba por él, que dónde estaba el agua, que te íbamos a apedrear, Moisés, porque no nos das agua. Coré se rebeló, le dijo que si solamente Dios lo había llamado a él, que todos podían ser ministros de Dios. Ese era el pueblo por el cual Moisés intercedió. ¿Lo hubieras hecho tú? No, Señor, por mí sí. Elimínalos. Hermanos, aquí está alguien que es un siervo llamado por Dios y uno que es asalariado. Uno que de verdad es llamado por Dios, hermanos, una de las muestras que va a ver en él y que vas a ver en su carácter es que intercede por los que le aborrecen. Hermanos, alguien que predica la verdad siempre va a tener enemigos, siempre. Aunque tú no te metas con nadie, sí, va a haber enemigos que quieren ver tu caída y que quieren que tú ojalá te pase algo. Por eso, hermanos, él ora. Pero alguien que es asalariado, o sea, que él se puso aquí y como no quiere que manchen su reputación, los empieza a maldecir. O sea, por aquí en el púlpito yo te doy una cara, yo bien vestido y toda la cosa, pero por debajo ando ideando cómo sacar gente de tu iglesia, cómo manchar tu reputación, hablar cosas que a mí ni me constan. ¿Será ese el llamado por Dios? Vamos a lo que dice Éxodo 32:11 para irnos yendo por la parte final. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? A ver, retomando. ¿Por qué Dios le reveló a Moisés lo que estaba pasando? Que fue la pregunta con la cual iniciamos. ¿Por qué Dios le reveló a Moisés lo que estaba pasando? Para que dijera: me voy. Ya me voy de la iglesia porque Dios me reveló que aquí hay mucho pecado escondido. ¿Para que se revelara como ellos? Para interceder por ellos. Hermanos, y esto es una labor fatigante. Porque cuando te enteras de la actitud que están tomando jóvenes, te enteras de la actitud que están tomando las mamás, los papás, cuando te enteras de la actitud que están tomando los maestros con respecto a la palabra de Dios, hermanos, sientes un peso muy grande. Porque dices: no puede ser que actúen con esa falta de entendimiento. No puede ser. ¿Cómo puede ser que actúen peor que un incrédulo? ¿Cómo puede ser eso? No lo puedo comprender cómo actúan de esa manera. Pero ¿sabes qué es lo único que podemos hacer? Orar a Dios. Decirle: Señor, ilumínalo, no elimínalo, ilumínalo, porque Señor, no puede ser esto. ¿Por qué? Porque uno ya como autoridad sabemos la consecuencia que va a venir. ¿Dios te puede perdonar? Sí. Sí, si te arrepientes, sí. Pero hay muchos que las consecuencias
las tienen que vivir. Cristo dijo esto en Mateo capítulo 5. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho con un pueblo así de rebelde? Han murmurado de ti, te han criticado, es más, te han censurado, han hablado mal de ti, ni siquiera te han dado el punto de la duda. ¿Intercederías por alguien así? ¿Es en tu carne? No. Por eso, hermanos, Moisés es el hombre más manso sobre la tierra. Porque a pesar de todo intercedió por aquellos rebeldes y tercos. Ay, hermanos, yo al ver esto de Moisés digo, Señor, por eso es un grande siervo, Moisés. Por eso. Por eso lo tienen los judíos como alguien muy grande. Por esto, el carácter que tenía Moisés. Ahora, ¿cómo intercedió? Seguimos ahí en ese verso 11. Éxodo 32, 11. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Primera cosa que Moisés le dice es que era pueblo suyo. Era pueblo suyo, era de él. Es como si tú dijeras, es que me voy a sacar el ojo. ¿Te imaginas que tu hijo te dijera, me voy a sacar el ojo, mamá? ¿Qué le dirías? Oye, ¿qué te pasa? ¿Es tu ojo? Es lo que Moisés le estaba diciendo. Oye, Señor, ¿es tu pueblo? Terco y rebelde, pero es tu pueblo. Tú lo sacaste, yo no lo saqué, tú lo sacaste. No es mío, es tuyo. Le sigue diciendo, ¿por qué han de hablar los egipcios? Versículo 12, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Otro punto al cual Moisés va, es la reputación de Dios. Le dijo, Señor, los egipcios se van a reír, no de mí, de ti. De ti, Señor, que van a decir que tú no pudiste y por eso los mataste. Y llega otro punto aquí interesante que es prudente tocarlo. Versículo 12 dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. A ver, la Biblia dice esto, Números 23, 18, dice esto. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A ver, pregunta, si eso dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué dice ahí, arrepiéntete de este grande mal? Parece que hay una contradicción ahí. Mira, en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pues no, que Dios no se arrepiente. Hermanos, aquí el problema es el lenguaje. Ese es el problema. La palabra hebrea, hermanos, aquí que se utilizó en arrepintió, significa suspirar. Es como un suspiro de dolor.
significa lamentarse. Bueno, ahora, ese lamento de Dios no significa, ay, me equivoqué. Y se me salió de control. No. Sino que se lamenta. Porque todo pecado, hermano, que el hombre comete es contra Dios. Es contra Dios. Todo pecado, aún el pecado que se hace solamente en el pensamiento, es contra Dios. Y a Dios le duele ver cómo sus criaturas pecan contra Él, cómo le aborrecen. Entonces pregunta, para ir terminando, ¿era justa la ira de Dios? ¿Era justa? Sí, pero Moisés le pidió que hiciese justicia de otra forma. Ese es el arrepentimiento aquí. Arrepentimiento no es, te equivocaste, Señor, te equivocaste, haz las cosas, vuélvete. No, significa, Señor, tu ira es justa. Eso es lo que está diciendo Moisés. Tu ira es justa, pero Señor, no los consumas. Castígalos de otra forma. Eso es arrepentimiento. O sea, que Dios trata con el hombre de una manera diferente. Eso es arrepentimiento ahí. No es lo que el hombre tiene, de volverse, metanoia, no. Con Dios es que los va a tratar de otra manera, pero que de que la ira era justa. Entonces dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, que Dios iba a tratar con su pueblo de otra manera. No los consumió porque todavía en el desierto todavía anduvieron haciendo sus cosas. Dios no los consumió, pero sin duda trató con ellos. Pues hermanos, así como Moisés, nosotros tenemos otro mediador, Jesucristo, que no solamente intercede, sino que paga o apacigua la ira de Dios. Termino con este verso, primera de Juan 2:1. Entonces, hermano, si Dios te revela algo, obviamente algo malo, un pecado, ¿para qué es? Para interceder. Para interceder. Señor, ve esto. O sea, no sé qué está pasando, pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos. No quites tu candelero de la iglesia. Dales otra oportunidad a esos jóvenes, a esas madres. Dales otra oportunidad, porque lo que están haciendo los va a llevar a la ruina. Dice ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, hermanos, qué gran confianza, porque a veces pues, nos comportamos como el pueblo, como descarriados, rebeldes, tercos. Y Dios tendría todo el derecho de consumirnos, y sería Dios justo. Hermanos, si Dios no condenara el pecado, sería un Dios injusto. Sería un Dios injusto. Pero por eso Dios tiene que condenar el pecado. Pero qué bueno que tenemos un intercesor, ¿no? Jesucristo. En este caso del pueblo fue Moisés, pero de nosotros es Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.